Bien, para dar una respuesta completa sobre la teoría de la cultura de Néstor Argenti, lo primero es entender que nos pide cambiar completamente el chip. Hay que olvidarse de la idea de cultura como algo que se visita en un museo. Argenti nos propone verla como el sistema operativo de la realidad social. Y eso es justo lo que vamos a desglosar aquí, paso a paso. Entonces, la pregunta de partida es casi obvia. ¿La cultura es solo el arte, las tradiciones, el folclore? Para Argentine eso sería quedarse en la superficie. Su propuesta es mucho más profunda. La cultura no es un conjunto de cosas que una sociedad tiene, sino el sistema invisible que organiza cómo percibimos y vivimos la realidad. Entender esto es la clave de todo. Para explicarlo de forma ordenada, vamos a seguir esta ruta. Primero, la idea central, la cultura como sistema de significados. Después, veremos dónde se materializa esto, en lo que él llama el mundo de la vida. Pero acá viene el giro argumental. Ese mundo no es un lugar de consenso, sino un campo de batalla simbólico. A partir de ahí, analizaremos cómo se gana esa batalla, qué papel juegan el poder y las instituciones, y finalmente, cómo todo esto impacta en lo más íntimo, la construcción de nuestra propia subjetividad. Empecemos, entonces, por el cimiento de toda la teoría. Para comprender a Argenti, lo primero es redefinir qué entendemos por cultura. A ver, aquí se ve claro el salto conceptual. Por un lado, la visión común. La cultura es algo que una sociedad tiene, casi como un objeto. Pero la visión sociológica que propone Argenti es diferente. No es algo que tenemos, es el medio en el que estamos inmersos, es el marco invisible que nos permite interpretar la realidad. No es el pez, es el agua. Y así llegamos a la definición precisa. La cultura es este complejo sistema de significados que organiza nuestra realidad. Es la matriz simbólica que usamos para interpretar el mundo y decidir cómo actuar. Sin este sistema, la vida social tal como la conocemos sería imposible, un caos. Bueno, pero todo esto suena muy abstracto, ¿no? ¿Dónde vemos funcionar este sistema? La respuesta de Argenti está en el concepto de mundo de la vida. Es aquí donde la teoría baja a tierra, a nuestro día a día. Pensemos en el mundo de la vida como nuestra realidad cotidiana. Es ese universo de certezas que damos por sentadas, ese telón de fondo de la vida que nos parece completamente natural y obvio, pero que en realidad está 100% construido culturalmente. ¿Y qué compone este mundo de la vida? Pues justamente esas cosas que no cuestionamos, las normas no escritas sobre cómo comportarse, las categorías mentales que usamos para clasificar personas y cosas, las expectativas que tenemos sobre los demás, y lo fundamental es esto, nada de eso es natural. Todo es una construcción histórica y cultural. Aquí es donde el análisis de Argenti se pone realmente interesante, porque si la cultura construye la realidad, la pregunta es, ¿quién construye la cultura? Y su respuesta es tajante, no es un acuerdo pacífico, es un campo de batalla. Esta idea es central en su argumento. Hay que entender que la cultura nunca es un bloque único y homogéneo. Al contrario, es un espacio de conflicto, de disputa constante por imponer significados. Es decir, la cultura se convierte en un escenario de luchas simbólicas. ¿Por qué? Porque distintos grupos sociales compiten para imponer su propia visión del mundo. El objetivo de la lucha es lograr que sus valores particulares sean vistos como los valores universales y legítimos. Y esta lucha, además, sigue un proceso más o menos claro. Primero, distintos grupos proponen sus visiones del mundo. Estas visiones compiten entre sí por ser aceptadas. Eventualmente, una de ellas logra imponerse, se vuelve dominante y pasa a ser considerada como sentido común, como algo obvio. Y las demás visiones quedan marginadas, descalificadas o simplemente silenciadas. Bien, si esto es una lucha, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo se gana? La respuesta, por supuesto, nos lleva directamente al poder y a las instituciones que lo legitiman. Porque hay que entender que el acto de definir la realidad es, en el fondo, la forma más pura de ejercer poder. Y el poder supremo consiste en lograr que una visión particular y construida del mundo se perciba como la única posible, como algo natural e inevitable. Esa es la victoria final en esta lucha simbólica. Y este poder no opera en el aire. Se apoya en grandes instituciones sociales que se encargan de legitimar esa visión dominante.
Hablamos del sistema escolar, de los medios de comunicación, del Estado, de la religión e incluso de los sistemas científicos. Todos, de una forma u otra, contribuyen a reproducir y consolidar esa visión del mundo como si fuera la única verdad. Finalmente llegamos al último eslabón de la cadena, al impacto más personal. ¿Cómo nos afecta toda esta batalla cultural a nivel individual? Aquí es donde vemos cómo la cultura moldea nuestra propia identidad. Esta frase lo resume perfectamente. No es que solamente vivamos dentro de la cultura como si fuera una casa. La cuestión es que la cultura vive dentro de nosotros. La internalizamos, se vuelve parte de nuestro ser. A través de la socialización, aprendemos a percibir el mundo de una manera específica. Interiorizamos las categorías culturales para poder pensar. Incluso nuestra forma de sentir, nuestras emociones, están moldeadas por estos marcos culturales. Al final del día, nuestro propio sentido de identidad, nuestro yo, es una construcción que se da dentro de la cultura. Por lo tanto, y esta es la gran conclusión de este punto, la subjetividad. Eso que sentimos como lo más propio y auténtico no es algo puramente individual ni natural. Está, en realidad, profundamente moldeada por los sistemas simbólicos de la cultura en la que vivimos. Así, podemos cerrar esta explicación completa, pero lo hacemos con una pregunta que queda abierta. Si Argenti está en lo cierto, y la cultura que construye nuestra realidad es, a su vez, una construcción social fruto de luchas de poder, eso significa que no es algo fijo ni eterno. Y la pregunta final que nos deja su pensamiento es, si la realidad se construye, ¿cómo podemos participar en su reconstrucción? Es una reflexión clave sobre la agencia y el cambio social.